Amigos, ya estamos en compañía de don Mauricio Mulder, congresista del Partido Aprista. Don Mauricio, ¿cómo está usted? Buenas noches. ¿Qué tal, Enrique? Gracias por la invitación. No, a usted las gracias. A ver, un primer tema que es una acusación de Daniela Bugatás. Ustedes manejan la Fiscalía, el Poder Judicial, manejan todo. Pero cuando le preguntaste, ¿y cómo es que va a salir el señor Ramos, que es primo de Nadine Heredia? Se quedó así nomás, pues. O sea, nosotros manejamos y supuestamente vamos a favorecer a quien no deberíamos favorecer, o sea, somos tontos. Ese es un mito, eso de que nosotros manejamos la Fiscalía. ¿Es un mito? Es un mito, es un mito. ¿En qué podemos sustentar nosotros que hay un manejo político si de un grupo de 6, tú has visto, no se ponen de acuerdo, y no por diferencias políticas, sino por temas de cuotas que tienen y que podríamos decir, entre comillas, políticamente transversales, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, decían que Gladys Echáiz, por ser casada con un aprista, era proclive a nosotros. Y sin embargo es la que se enfrentó a Peláez, que por tener un hermano aprista, supuestamente también decían que lo teníamos nosotros. Bueno, y los dos están ahí está la enfrentados. prueba, pues todos forman parte del pueblo aprista. No, porque tienen familiares. No, pues. Decían eso y los estigmatizaban, y la prueba está en que ni siquiera están de acuerdo. O sea, no es sino una manera demasiado simplista y además con una manera de estigmatización el pretender explicar el tema del Ministerio Público como un tema político, ¿no? Congresista, ¿cómo evalúa la gestión de César Villanueva? Bueno, no existe la gestión de César Villanueva. No está en ninguna parte el señor César Villanueva. No conduce nada, no tiene un equipo propio, no ha marcado una impronta en su ingreso. Tiene 2 meses con ministros que él no ha puesto y que ni recién los ha venido a conocer. Y creo que su papel, desafortunadamente, es un papel penoso. Él debiera regresar, porque ahí sí hizo una gestión muy positiva, a la presidencia regional de San Martín. Pero ¿no le concede usted que de pronto está haciendo un trabajo silencioso, importante, justamente apartado de un manejo político, mediático, y eso le puede dar resultados en el futuro? Bueno, el primer ministro no puede tener un trabajo silencioso. El primer ministro, lo dice la Constitución, es el principal vocero del gobierno después del presidente de la República. Es el paraguas del presidente de la República, es el parapeto del presidente de la República. Es el que tiene que dar la cara en vez de que el presidente de la República, para que el presidente no tenga que estar saliendo todos los días. No puede hacer un trabajo silencioso, eso no es su función. Él tiene que explicarle al país, porque además es un derecho del ciudadano el recibir explicaciones cotidianas de lo que están haciendo los gobernantes con su dinero. Entonces el primer ministro no ha entendido que su papel no es hacer un trabajo silencioso. Y por último, si fuese a hacer un trabajo silencioso, ¿dónde están los resultados? O sea, 2 meses, más de 2 meses ya, casi 3 en el ejercicio de la función de presidente del Consejo de Ministros, y no se ve ningún resultado preciso, ningún cambio preciso, ningún recodo que haya en el actual gobierno. La última vez yo lo noté sin ninguna convicción defender el tema del autoaumento que se han hecho. Cuando vino este programa. Vino acá, pero cuando estuvo en el Congreso, en la comisión de trabajo, que estuve presente ahí con el ministro Figalo y el ministro Castilla, los 3, y yo veía al señor Villanueva como diciendo, bueno, me compro el pleito porque estoy en este cargo, pero como que no tenía ninguna gana y ningún convencimiento de lo que estaba diciendo. Y desafortunadamente creo que no ha significado sino simplemente darle un cierto respiro a un gabinete que yo lo veía bastante gastado desde noviembre del año pasado, ¿no? En el tema de los aumentos, ¿usted sigue pensando que ha sido un error? Por supuesto, no solo un error, un crimen. ¿Por qué un crimen? Una Porque se están administración agarrando la plata de la administración pública para llenarse los bolsillos. Pero una administración pública que casi quedó sin los mejores profesionales. ¿Dónde? ¿Cuándo? Por Ese la es un medida mito. populista que Eso dieron no es cierto, ustedes pues, eso de no es bajarle cierto. el sueldo y, claro, fueron presa fácil de las posibilidades del sector privado. Pero es que, o sea, todo el mundo repite las cosas como si ya las hubiese confirmado. ¿De dónde fue la fuga? ¿Qué fuga de talentos hubo cuando se bajó los sueldos aquí en Cibersoles? Varios se fueron. Nombres. No me hable de los ministros, pero sí... No, pero que sí te hablo de los ministros, pues los ministros son los que conducen. No, a mí no me hablen de las personas, háblenme de los procedimientos. O sea, una persona que está en la administración pública está sometida a una serie de procedimientos, y si esa persona no tiene un efecto positivo, a diferencia de la institución privada, no es porque gane más o gane menos, o el otro sea mejor o este sea peor, sino porque los procedimientos del Estado son procedimientos distintos a los de la administración privada. No se puede comparar. En la administración privada tú puedes hacer todo lo que la ley no te prohíbe. En la administración pública solo puedes hacer lo que la ley expresamente te faculta hacer. Entonces es una manera distinta de proceder las cosas. Las personas vivimos todas en este país y todas compramos alimentos, compramos esas cosas. Un técnico calificado
que gana la mitad del sueldo en el Estado no puede satisfacer sus expectativas familiares y personales. No es verdad. Y tiene que buscar dónde hacerlo. No es verdad. Porque no puede, cual monje, decir, vivo en esta congregación y tengo que someterme al voto de pobreza. Un momentito. Tiene derecho a tener la expectativa. 15.000 soles es lo que gano yo como parlamentario, ¿eh? Y yo pero usted eligió eso. Está usted bien. Eligió y ellos también, porque a ellos les preguntaron si querían el puesto y ellos dijeron, sí quiero el puesto. Eso fue, estamos hablando de los ministros. Pero sí, pues, ¿de qué cosas vamos a hablar si no hablamos de los ministros o de los viceministros? No, señor. Señor, la norma dice ministros, viceministros, directores generales, asesores y después pone a los miembros de los organismos colegiados que conducen las entidades. No están hablando del resto. La norma no está hablando del funcionario que tú estás mencionando, que puede ser una especie de director regional. No, está hablando ministros, viceministros, asesores, directores generales, secretarios generales. O sea, hay que leer la norma, Enrique. Está con su nombre y apellido cada uno. Bueno, ¿y un secretario general? ¿Con 15.000 soles no puede trabajar técnico. un secretario general? ¿Con 15.000 soles no puede un secretario general manejar su trabajo? Hazme el favor. Pero perdóneme, si además vamos a una cuestión. Le puede pagar mucho más. Eso tampoco es cierto. Eso tampoco es cierto, mi querido Enrique. En el sector privado son contadísimas las personas que ganan sueldos de $20.000 o $30.000 en algún banco o en alguna transnacional. En la mayoría de las empresas del sector privado se pagan sueldos mínimos y los cuadros están ganando 7.000, 8.000, 10.000, 11.000, 15.000 y cuadros técnicos cualificados de primer nivel. O sea que tampoco es que en el sector privado todo el mundo está ganando en dólares. Pero ese no es el tema. El tema es el rendimiento que hace con ese sueldo. O sea, estos ministros que entraron a trabajar con 15.000 soles dijeron un día, no, nosotros somos técnicos calificados. Cuando en realidad son políticos, ¿no es cierto? Se autoasignan una duplicación de su sueldo y la aceptación que habían hecho de haber trabajado durante 2 años con 15.000 soles, ¿en qué queda? O sea, fueron incapaces en ese momento, tienen que reconocer su incapacidad y entonces decir, como nosotros somos técnicos mediocres, que aceptamos venir por 15.000 soles porque en la entidad privada nos podían haber pagado más, pero nadie nos convocó, entonces tenemos que dar paso a que venga el verdadero técnico a ocupar ese puesto de 30.000 soles, ¿no es cierto? Ahora te pregunto yo, ¿hay concurso para que un técnico que quiera ganar 30.000 soles pueda ser ministro de Industria? No, señor, eso es un puesto designado a dedo por el presidente de la República. O sea que es mentira que los técnicos van a poder acceder a ese puesto, porque no hay concurso ni posibilidad, son puestos de confianza política o porque eres militante del partido o porque eres una persona llegada al presidente. Así que no nos vendan el cuento de que aquí están teniendo una especie de captura de talentos que no va a haber ninguna captura de talentos. Para usted entonces no significa este aumento que los técnicos ahora pueden acceder, no acceder, sino que podrían aceptar, por ejemplo, un ministerio, precisamente por lo que usted está diciendo. Pero, o sea, de pronto los ministros que tenemos los tenemos porque otros más calificados no han querido aceptar. Eso no es verdad, por favor. Entonces tenemos unos ministros mediocres y supuestamente van a ser reemplazados por unos ministros brillantes. Esos ministros brillantes, ¿cómo van a ser convocados? Si no son miembros del Partido Nacionalista o si no son personas que estén allegadas al presidente de la República, por un concurso. No va a haber pues concurso, son designados a dedo. Y los designados a dedo son de confianza. Y el cargo de confianza es un cargo político. Y el que asume un puesto de ministro está asumiendo un puesto político. Perdóname, pero tú no vas a poner a un técnico que gane un concurso y que puede ser gerente de una cervecería de ministro de Estado. Porque ese técnico de esa cervecería no tiene que someterse, por ejemplo, a una interpelación. No tiene que someterse a que lo convoquen una comisión del Parlamento. Es decir, hacer trabajo político. Porque es técnico, pues. Los políticos son los que tienen que estar en los cargos de confianza, que son ministerios, viceministerios y secretarios generales. Y entonces ahora quieren ganar como técnicos lo que no iban a ganar en la actividad privada. Y el puesto... O sea, perdóneme, ¿usted cree que a ninguno de los ministros que tenemos ahora le podrían pagar más de 15.000 soles en la empresa privada? Probablemente después de ser ministros sí se revaloran en su currículum, pero seguramente antes no, porque si no, según el criterio de ellos, no serían ministros, ¿no es cierto? Obvio, pues, si ellos son tan capos como técnicos, ¿qué hacen trabajando de ministros aceptando por 15.000 soles el sueldo? Congresista Mulder, ¿y la gestión del presidente Humala a estas alturas? Califíquela, con una palabra. Mediocre. ¿Coincide usted con Lourdes Flores? Sí, pero es que yo te pregunto, nuevamente al tema, cuando tú estás en un cargo político, dejas una huella específica con respecto a tu historia, ¿no es cierto? Tú dices, el gobierno del señor Ollanta Humala dejó esto al Perú. Yo le pregunto a todos los peruanos, ¿qué es lo que está dejando de nuevo? ¿Cuál es el elemento sustantivo que está dejando el presidente Ollanta Humala para el desarrollo del Perú? La economía ha retrocedido a la mitad. La pobreza está frenándose en su reducción, solamente 2% cada año, cuando antes se retrocedía 5% cada año.
obras de gran infraestructura, hidroeléctricas, carreteras, ¿dónde están? Promesas. Por ejemplo, el tramo 2 del tren eléctrico. Bueno, esos serán temas que se verán en el 2020, pero obras específicas que el gobierno esté dejando en materia de infraestructura y de desarrollo nacional, ninguna. Entonces, por eso es que hay que simplemente calificar que este es un gobierno que está dejando que las cosas fluyan, frenándolas un poco, no generando las confianzas que se deberían haber generado para que el país continúe creciendo por lo menos a 7 u 8% como podía haber seguido creciendo. La pobreza se ha podido seguir reduciendo 5 puntos, y no una pobreza que se reduce por asistencialismo, como cree este actual gobierno, que es asistencialista, sino con creación de empleo. ¿Y corrupción, no se ha podido hacer absolutamente para nada en ese usted? tema. ¿Hay corrupción en este gobierno? Bueno, cuando yo veo, por ejemplo, un audio en el que dice el señor Cateriano ante un interlocutor que hasta ahora él no quiere identificar, Nadine Heredia me ha dado luz verde para la compra de armas, eso es corrupción, pues. Porque ya no es un concurso público, ya no es un mecanismo abierto en el que puedan participar empresas, sino la luz verde que da la señora. Entonces sí, evidentemente. Yo he visto muy de cerca el caso de la compra de los aviones coreanos, y a mí me parece que ahí hay casos de corrupciones palmarios y latentes. Cuando se escoge también un determinado tipo de avión de transporte entre el italiano y el español, las variables con las que han escogido las cosas no están sujetas a la calidad de lo que están comprando, sino a los lobbies que están haciendo estos estados y estas empresas alrededor de eso. Entonces, sí, corrupción hay, y rampante y grande. ¿Grande? Sí, ¿así? porque son muchos millones. Por favor, la compra de esos aviones coreanos está por encima de los $1.200 millones. Es mucho dinero. Las comisiones y coimas que se paga por compras de armamentos a países que son tan emergentes en estos temas y que son tan dadivosos en esas compras y en esas ventas son bastante altas, ¿no? ¿Y quién se está beneficiando? Bueno, pues ahí sin duda las personas que tienen que ver con este tipo de compras, los comités de compras y por último ulteriores responsabilidades de ministros que no han sabido ponerle los candados que corresponden, ¿no? Congresista, vamos a una pausa, regresamos para tocar temas como el de Tula Benítez, por ejemplo, que regresa al APRA, cosa que muchos han criticado. Volvemos. Seguimos conversando con el congresista Mauricio Mulder del APRA. Congresista, 23% de los encuestados por Ipsos, resultados que hemos leído hoy día, han dicho que votarían por Gastón Acurio para el 2016. 23% de intención de voto. Está muy bien. Yo creo que hay personajes muy populares que sin duda suscitan una gran aceptación porque son ajenos a la discusión política, son personas que están por encima del debate nacional y por lo tanto no generan partidarismos y tienen popularidad. Natalia Málaga, por ejemplo, vi que el año pasado era la peruana más popular de todas y efectivamente, si a mí me preguntasen si yo votaría en términos condicionales sobre la eventualidad de una persona como Natalia Málaga, Gastón Acurio, etcétera, yo también contestaría que sí. Se trata de personas que tienen eso. Lamentablemente la política no es solo eso, pues. La política también es debate, discusión, confrontación, y eso además se pone muy de manifiesto en las campañas electorales. Entonces al final los resultados los determinan quienes en las campañas electorales suscitan la mayor aceptación y no necesariamente los más populares son los que al final de una campaña electoral lo pueden hacer. Bueno, sino que lo diga Luis Castañeda, 85% de popularidad, 9% de intención de voto, o de voto, ¿no es cierto? Pero por eso, entonces, este caso, claro, se sigue poniendo el tema. En el Perú tenemos un poco esa costumbre, ¿no? Pero ya Gastón Acurio ha dicho también tantas veces que no va a ser candidato y creo que cometería un error en serlo. ¿Usted le cree? Sí. A ver, ¿por qué cometería un error en ser candidato? Porque no es un político, pues. Y entonces al momento en el que una persona de ese nivel y de esa capacidad y de esa envergadura que todos los peruanos admiramos entra al terreno político, entonces pierde un poco ese consenso que todos aceptamos y entra entonces en los dimes y diretes y eso termina a veces desnaturalizando su esencia. Belmont no era político, Fujimori no era político, Humala no era político. Y todos terminaron, mira, ve. Belmont... uno terminó de alcalde, dos de presidente. Sí, pero después, o sea, no. A ver, Fujimori era un outsider, no era un hombre popular, que no era un futbolista, no era un cantante, no era una persona popular. No, sí era, por supuesto que era político, era rector de la Universidad Agraria, y presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, era un nivel bajo de la política, pero era un outsider, ¿no? Y Belmont también era un político, por favor, tenía una emisora de radio, hablaba todos los días ahí, ¿qué más política se puede hacer en un micrófono que en un escaño del Congreso? Ya. Y mucho más fuerte, entonces era un outsider. No era que no eran políticos, sino que eran outsiders de la política. Tener varios programas de televisión, aparecer pero en no todos son, sitios, pues, de política. viajar,
Perdóneme, pero eso también no es hacer política. Ah, bueno, pero está... No. Yo creo que eso es hacer empresa, es hacer peruanidad, es hacer énfasis de cultura. Es distinto. Ahora, si cualquier persona puede ser candidato. Si Gastón Acurio decide ser candidato y va hacia una contienda electoral, seguramente va a ser un candidato de muchas polémicas. ¿Por qué dice usted que cometería un error? ¿Porque cree usted que él no tiene la fortaleza No. Sí, emocional para soportarlo? No, seguramente sí, yo no sé, yo no conozco lo personal como para poder calificarlo de esa manera. Simplemente que te digo, la política desafortunadamente es confrontacional y además es partidista, y no solo en el Perú, sino en todas partes del mundo. Entonces, tiene un partido que es Acción Popular, ¿no? Te coloca, no sabía. Yo sabía que su papá, no sabía que él, pero te coloca ya en una parte nada más y entonces pierdes un poco ese nivel de gran aceptación. Por ejemplo, a Javier Pérez de Cuéllar le pasó. Javier Pérez de Cuéllar, el peruano, digamos, más respetado como secretario general de Naciones Unidas, fue candidato y desafortunadamente un sector importante de peruanos no decidió respaldarlo como tal y entonces toda la aureola que tenía de estar por encima de las cosas, un poco como que se diluyó con la campaña electoral. Le pasó a Vargas Llosa también en el año 90. Entonces, yo creo que está bien. Pero no eran candidatos populares. Eran muy populares. Gastón Acurio es un hombre muy popular. Sí, pero como Vargas Llosa no era Desde popular. el dueño de un restaurante hasta un carretillero. O sea, es muy popular. Sí, pero te reitero, pues, o sea, lo popular no es solamente lo único que interviene como condicionante de la formación de la estructura política. Te estoy poniendo el caso de Vargas Llosa, te estoy poniendo el caso de Pérez de Cuéllar. O sea, que venían de mundos de afuera muy populares, porque Vargas Llosa también era muy popular. O sea, para usted perdería Gastón si se presenta. Bueno, yo estoy especulando, pero esta suerte de muchas personas que creen que confunden popularidad con intención de voto, ya se ha probado en todas partes del mundo que no siempre funciona. Congresista Mulder, ¿por qué dice usted que Lourdes Flores siempre pone las manos al fuego por la persona equivocada? Bueno, puso las manos al fuego por Cataño, ¿no? ¿No te acuerdas? Literalmente, ¿no? Dijo así. Y después dijo, bueno, nunca más voy a poner las manos al fuego por nadie, pero yo creo que está cometiendo ahí un error al tomar partido por una facción interna de su partido cuando una lideresa de la envergadura de ella debiera estar por encima de las banderías internas de su partido, ¿no? ¿Qué pasará si es que pierde esa elección interna? Va a ser un poco un desmentido a su condición de lideresa nacional. Entonces yo creo que se está equivocando al respecto, ¿no? Pablo Secada ha dicho que ustedes forman parte de la trilogía del mal. Con Bueno, Castañeda, con quien se dice ustedes tendrán una alianza, y con Alex Curi. Bueno, yo he dicho en varios programas, y creo que también a ti te lo dije, de que nosotros estamos buscando el lanzamiento de la candidatura de Enrique Cornejo. O sea, que otros partidos nos quieran atribuir determinado tipo de estigma sobre lo que ellos creen que nosotros debemos de hacer y no saben lo que estamos haciendo. O sea, Perdóneme, lo de la alianza con Castañeda salió de su secretario general. No. Salió de Quesada. No, Salió de Omar Quesada. Dijo que podíamos abrir conversaciones y las podemos tener, sin duda las tendremos. Pero eso no significa que vamos a establecer una alianza. Hay una relación de amistad como con cualquier otra fuerza política. Más conversamos incluso con la gente del PPC que con la gente de Solidaridad. Eso no significa que nosotros ya hayamos establecido una alianza o que ustedes ya digan, no, el APRA ya tiene que hacer esto porque nosotros decimos. Oye, ¿tenemos libertad de poder elegir nuestros candidatos? Déjennos pues un ratito. A lo mejor hacemos una alianza, pero todavía eso es un tema para más adelante. O sea, usted se está dejando abierta la posibilidad de una alianza entonces. O sea, lo que estoy haciendo... Solamente le estoy preguntando. Lo que estoy haciendo es, para utilizar un verbo que le gusta mucho a los periodistas, no descartar nada, porque todavía recién estamos comenzando. Pero sí te digo que estamos como comenzando, con la propuesta de una candidatura propia. O sea, su precandidato entonces es Enrique Cornejo. Es Enrique Cornejo. Que podría ser negociable con Castañeda. A mí no me gusta la palabra negociable, porque además Enrique Cornejo yo creo que tiene sobradas y hasta más condiciones que cualquiera de los candidatos que se está mencionando allí. Podría ser, creo, un excelente alcalde. Nadie sabe más de transportes en el Perú que él. ¿Y por qué Secada habla de ustedes como de la trilogía del mal? No, pues Secada lo que ha hecho es, a sabiendas de que un programa de televisión le iba a sacar un tema que tiene que ver con su vida personal, politizar ese tema, para tratar de diluirlo. Eso fue pues un error, eso es lo peor de la política. Cuando tú tienes un tema personal, pretendes politizarlo para que supuestamente se introduzca una suerte de duda sobre las imputaciones que te están haciendo. Eso a mí me causó mucha rabia y por eso yo salí muy fuerte confrontacionándolo, porque no tenemos nada que ver en ese tema. O sea, como que nosotros hubiésemos empujado a personas de su familia a hacer lo que hicieron. Entonces, que las cosas las resuelvan en el ámbito de su casa, y ese es su ámbito privado, pero que no nos incorpore a nosotros a su casa. No tenemos nada que ver.
Pero si pretende incorporarnos a su casa insultándonos, que la trilogía del mal, entonces le responderemos. Y le responderemos como le respondimos. Así que ese tema, que lo resuelvan ellos por su cuenta, pero no pretendan introducirnos a nosotros de una manera así tan absurda y tan burda, que es de lo peor de la política, que justamente aparecen diciendo que son los renovadores, pero te traen lo peor de la política, que es tratar de justamente involucrar el tema político cuando son temas personales que tienen que ver con violencia contra la mujer. ¿Nicolás Maduro debe caer? Bueno, mi deseo sería que en Venezuela haya una democracia auténtica, no la hay en estos momentos, es una dictadura, debería caer, pero la pregunta es hacia el deseo, porque el tema de los hechos es mucho más complicado en Venezuela. O sea, nosotros no estamos propiciando ni vamos a propiciar un golpe de Estado ni una sonada en Venezuela, pero sí un llamado a que haya mecanismos que permitan que haya, primero, procesos de democratización interna en Venezuela mucho más efectivos, que el gobierno de Maduro sepa que no puede asesinar como lo está haciendo, ni puede conculcar todos los derechos básicos de un país como lo está haciendo, y que la comunidad de América Latina se lo haga así saber, desafortunadamente no está ocurriendo así, y que después eso lleve a que Venezuela establezca mecanismos de salidas constitucionales que permitan la recuperación de la democracia. Porque hay una dictadura en Venezuela, hay una dictadura oprobiosa en Venezuela. ¿El gobierno del Perú está actuando mal? Sí. ¿O está actuando con prudencia? Con excesiva prudencia. Yo creo que el gobierno del Perú debería ser mucho más enfático y mucho más firme en reclamar que en Venezuela se están violando los derechos humanos de una manera sistemática y oprobiosa, y por lo tanto tendría que pedirse por lo menos una reunión de UNASUR o cuando menos de la OEA para que se discutan mecanismos de aplicación de la Carta de la OEA, que establece que los demás países tendrán injerencia cuando se trata de violaciones de derechos humanos en cualquiera de los países miembros. ¿Por qué de Cuba nadie dice nada? Al contrario. Que al contrario, van los presidentes allá y todos son felices. A mí me pareció una vergüenza cuando yo vi cómo habían apresado a 700 objetores cubanos y los habían metido para que no estén sueltos en Plaza cuando iban los... Mientras los presidentes estaban allí mismo, a mí me pareció una vergüenza. Lo escribió o lo dijo Naim en ese programa que tiene. O sea, Cuba es un país pequeño, que es pobre y que está supeditado casi enteramente a Venezuela, y sin embargo tiene un control psicológico sobre muchos presidentes que se sienten identificados en ver a Fidel Castro y alabarlo y tocarlo como si fuese una pieza de museo. Claro, son presidentes que hacen gobiernos de derecha, pero como en su juventud fueron de izquierda, entonces sienten esa veneración media absurda, ¿no? De ir siendo democracias, siendo presidentes que se tienen que someter al escrutinio de su prensa, al escrutinio de su oposición y al escrutinio de sus votantes y dejar el poder al cabo de un plazo, teniendo que ir a tener una situación de pleitesía frente a una monarquía. Pero además van a firmar un documento de respeto a la democracia en Cuba. Mira, ya el papel para mí resultó penoso por parte de la OEA, cuando en la última conferencia de la OEA acordaron la restitución de Cuba al seno de la OEA, lo cual en términos generales no me parecía mal porque es un seno de todos los países. Hizo Cuba, despreció, dijo no nos interesa, o sea, todos allí rasgándose las vestiduras de que Cuba debe devolver, volvió, dijeron que sí y Cuba dijo no me interesa. Ese organismo que tienen ustedes no me sirve para mí. O sea, ni siquiera coordinaron con Cuba eso. A mí me parece que es un papel deplorable. Congresista Mulder, ¿Tula Benítez va a regresar al APRA? ¿Le abren ustedes los brazos a Tula Benítez? Mire, yo no he hablado con Tula Benítez desde que ocurrieron estas cosas. Yo considero de que ella ha sido absuelta por instancia máxima del Poder Judicial. Pero Carlos Brus ha dicho que el mensaje que da ese fallo es que la pillería se sale con la suya. Pero es que eso no se puede decir, pues. Cuando la Corte Suprema te absuelve, es porque te absuelve. No se puede decir eso. Pero es que justamente a partir de eso es que dicen que ustedes, el APRA, maneja el Poder Judicial, maneja la Fiscalía. O sea, pero es que qué horror. Porque Carlos Brus ha dicho que él comprobó los hechos. A los apristas solamente se les puede querer cuando los fusilan. Eso es lo que decían aquí en la historia del Perú los Sánchez Cerro, los Benavides, ¿no? Los Odría, los que nos perseguían. Porque cuando a un aprista lo absuelven porque es inocente, no, es el juez, es aprista, seguramente, no, por favor, pues, o sea que no tenemos derechos humanos. Pero dicen, o sea, pues, que cuando sus colegas dicen que le comprobaron las cosas, que efectivamente hubo empleado fantasma. Bueno, perdón, quienes comprueban las cosas aquí en el Perú en materia delictiva se llama Poder Judicial. No los parlamentarios. Los parlamentarios solo buscamos indicios. En ese momento, nosotros, con nuestro voto, creímos que habían indicios razonables. No fueron probados, pues. Hay que probar las cosas que se dicen.
Si la persona que dijo, me cortan el sueldo, no aportó ninguna sola prueba. Y cuando le dijeron, bueno, pero por lo menos algunos indicios, cómo fueron las cosas, ni siquiera volvió a presentarse. Entonces no se le puede condenar a una persona. Yo no estoy diciendo que ella va a regresar, a lo mejor no regresa, porque yo pero usted no ve impedimento de que regrese. Pero por favor, ya no hay un impedimento legal de una persona que está absuelta por la Corte Suprema. Ni ¿Cómo ético va a haber ni un moral. impedimento? Yo creo que no. O sea, tampoco podemos poner las cosas con esos estigmas como diciendo, yo sé todo, yo soy aquí el poder que está por encima. No, pero la Corte Suprema ha dicho lo contrario. No, la Corte Suprema, ¿quiénes son? Yo mando acá, ¿qué cosa? Esto no es una monarquía. Aquí no hay que ningún parlamentario sabe más que la Corte Suprema para poder determinar si una persona ha cometido delitos o no. Aquí hay un poder judicial y la Constitución establece que el poder judicial es el que determina quién es inocente y quién es culpable. Daniel Salaverry, líder aprista, fue aprista, que renunció de La Libertad, ha dicho que hay cúpulas en el APRA que impiden que surjan nuevos líderes. Y ha dejado sin candidato para enfrentar a César Acuña al APRA en Trujillo, nada menos. No dejó sin candidato porque todavía tenemos elecciones internas. Pero que él haber. era el candidato. Él era, claro, el candidato. Entonces, me parece raro que una persona que tenía gran favoritismo para ser candidato y que además ya había sido candidato en la elección anterior diga que hay cúpulas que no dejan que haya nuevas figuras. Él es el caso justamente que prueba lo contrario, ¿no es cierto? Porque siendo una persona que tiene relativamente novedad de militancia partidaria, el partido lo ha puesto de candidato, nada menos que en Trujillo. Y ahora iba a competir en una elección interna contra otro candidato, el compañero Nambo. De repente no quiso pues competir en una elección interna. ¿Sabe, Diego, pero lo pues? cierto es que esto nos muestra que hay una crisis en el APRA en Trujillo. Sí, no sí, van a sí, recuperar sí, Trujillo. sí, sí. No sé si lo podemos recuperar. También hay un desgaste del señor Acuña notorio y por más dinero que pueda tener no significa de que de todas maneras vaya a ganar. Eso no son caudillismos. Yo creo que el partido se sabrá reponer de todas maneras en Trujillo. El voto aprista está allí. Con una buena candidatura regional y una buena candidatura que además no se descarta que sea la del Murgia. propio. ¿Por qué no? Y yo no O puedo sea, adelantar. Murgia, yo no puedo decir pero su nada. candidato es Murgia. Va a haber elecciones internas. ¿Pero su candidato es Murgia? No, yo soy de Lima, yo no voto en Trujillo. No, pues, lo estoy que hablando diga como dirigente nacional. como que tú quieres que como dirigente nacional yo diga que tengo un candidato en Trujillo cuando las bases los ¿Puede eligen mostrar ellos? su simpatía, pues? Yo no muestro ninguna simpatía por nadie. Muy bien. Y a diferencia de Lourdes Flores, por eso que yo la critico. Pero en el caso de Salaverry, hasta él podría ser candidato si es que hay nuevamente mecanismos de entendimiento y de superación de estas desavenencias que yo estoy seguro pueden terminar en que el propio Daniel Salaverry retire su denuncia, ¿no? Don Mauricio Mulder, muchísimas gracias por su presencia. Gracias, igualmente. Muy amable. Ha sido el congresista Mauricio Mulder. Esta entrevista y la de Daniela Bogataz, usted la puede volver a ver a las 11 de la noche el día de hoy, en vivo. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo, 7 de la noche.